De vuelta a la información del plano local y atención a aquellas personas que han sido suspendidas temporalmente en sus puestos de trabajo a consecuencia del COVID-19. Hay noticias importantes desde el IPS. Se prevé ya de esta forma un quinto pago para esta parte de la ciudadanía. Hola, doctor Pedro Halley, ¿cómo te va? Bienvenido aquí a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos, aquí con Fernanda también. Hola Marcelo, Fernanda y equipo, un gusto, a las órdenes. Bueno, doctor, decíamos, buenas noticias dentro de todo, quinto pago ya en la mira prácticamente para la veintena de septiembre, ¿cierto? Sí, el presidente de la institución, don Andrés Juguetich, ya ha dado la orden de que presentemos al Consejo de Administración la propuesta de autorización para el quinto pago, hoy a las 5 o 6 de la tarde. Yo doy por sentado que el Consejo también va a aprobar, con lo cual la orden institucional es que a partir del 25 de septiembre aproximadamente se desembolsará el quinto pago de esta compensación económica por suspensión de contrato, aparte de los demás beneficios que estamos pagando regularmente, que son los subsidios de reposo por COVID positivo, por aislamiento preventivo, por grupos de riesgo. O sea, estamos cumpliendo con la misión que nos entregó el Estado con toda puntualidad. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con la cantidad de suspendidos, ¿cuántos son hasta ahora? ¿Cuántos alcanzarán a recurrir a este quinto pago? Si te hago un contexto para entender bien, te doy el contexto. El primer pago fueron 104.000 acreditaciones. El segundo pago ya fueron 91.000, bajó un poco. El tercer pago fueron 76.000. El cuarto pago 43.000, que es lo que llegamos ahora. Y estimamos que un quinto pago nos insumirá más o menos 40.000 acreditaciones. En términos de dinero, alcanzaremos a ejecutar con este quinto pago, cerca del 50% de los 100 millones de dólares. Lo que indica que nos quedará un remanente importante para afrontar los meses de octubre, noviembre y diciembre, con sexto, séptimo y octavo pago inclusive. El IPS va a cumplir con la gente que está afiliada al IPS. O sea, ¿cabe entonces la posibilidad de que aquellas personas que lleguen hasta diciembre suspendidas puedan todavía tener esto, doctor Halley? Con toda certeza, la compensación económica más los subsidios por reposo y por aislamiento del IPS va a cumplir puntualmente. Es importante esto remarcar entonces a partir del 25 de septiembre, decía, y recordarle a la gente también, don Pedro, el sistema de cobro para que ellos puedan hacerse presentes y tener ese dinerito que también nos viene. Sí, correcto. El monto del beneficio de la compensación es siempre 1.096.419 guaraníes por persona mes. ¿Cómo se paga? A aquellos que cobran sus salarios en efectivo, en oficinas de la empresa, en forma todavía presencial, digamos, se les acredita en BNF, Banco Nacional de Fomento, sucursales. Tienen que ir con su cédula en ventanilla y cobrar. No debe ir al banco a hacer fila para preguntar. Tiene que esperar el mensaje de IPS que le va a llegar a su teléfono informándole de la acreditación. A los que cobran en tarjeta de débito, que ya es el 70% de ese total, les llega un mensaje también, se le acredita en su cuenta de ahorro y les llega un mensaje desde el IPS y también desde la propia operadora de su tarjeta que le avisa de la acreditación. ¿Hubo hasta ahora gente que, por ejemplo, Pedro, no llegó a tener, o gente que quedó por el camino, por así decir, por faltas de la empresa, cuyos documentos, por ejemplo, no pasaron del Ministerio de Trabajo hasta el IPS? Porque al inicio se tenían bastantes denuncias de eso. Sí, yo diría que sobre el 100% cumplimos con un 99%. Hay un 1% que es gente que a veces el empleador no le metió en la nómina de trabajadores suspendidos, entonces, por un error del empleador. Otras veces le metió en la nómina pero puso mal la cédula. Por ejemplo, todo pues es sistémico y a veces la cédula es 222-333 y ponen 222 espacio 333, ahí el sistema ya lee el espacio como cero y no identifica.
¿Y por qué eso es importante? Porque nosotros cruzamos datos con nuestra base de datos para verificar que la empresa existe y está inscrita en IPS, que el trabajador es un asegurado. No hay que olvidar que estos beneficios son para el trabajador formal. Y tercero, que esa persona no tiene ingresos en otros conceptos, por ejemplo, que no sea funcionario público o que no sea jubilado. Estas compensaciones, estos beneficios son sustitutivos del salario, no son complementos. Es para la persona que se quedó sin ingreso. A eso estamos ayudando. Y en algunos casos he visto, por ejemplo, empleadores que declararon como fecha de inicio de la suspensión una fecha posterior a la fecha de fin. Errores de tecleo seguramente de alguna secretaría de la empresa. O sea, ¿qué es lo que hacemos en esos casos? Habilitamos la página web del IPS donde se puede entrar y con tu número de cédula haces la queja, haces el reclamo y a todos le solucionamos su problema individualmente. Ahora, don Pedro, lo que tiene que ver con las suspensiones nuevas, ¿llegaron a tener nuevos suspendidos quienes no figuraban en nóminas ya de meses anteriores? Mira, el cuarto pago, que hoy estamos en 44.000 personas, contiene 35.000 nuevos suspendidos. Bastante. Bueno, y esa relación se mantiene. O sea, perdón, estoy expresándome mal. De los 44.000, 35.000 suspendidos ya vienen desde el mes 1, 2, 3. Unos 5.000 nuevos. Al revés, claro, se sumaron unos 10.000 nuevos, digamos. Al revés dije, me confundí nomás porque estoy mirando un cuadro acá al mismo tiempo. Pero es así, 35.000 ya venían y se sumaron 10.000. Por eso estamos en 44.000 aproximadamente. Don Pedro, aprovechando tu tiempo, tu gentileza, quería conversar también contigo con respecto a esos reposos por COVID, en casos que incluso no fueron confirmados. Ante el aumento de casos en Central, en Asunción, ha aumentado también la cantidad de plata que el IPS tuvo que desembolsar en concepto a estos reposos. Y mira, te doy los datos porque tengo enfrente los datos a hoy. Por COVID positivo tenemos 400 solicitudes. Llegamos a 400. ¿Será mucho o poco? Yo creo que es poco, porque si comparas con dengue, por ejemplo, llegamos a 44.000 reposos por dengue. Sí. Acá en COVID positivo tenemos 400. Reposos por aislamiento preventivo, el que no está enfermo, pero está en el grupo, en el entorno del que cayó enfermo y tiene que irse a su casa para guarecerse, tenemos 4.364 solicitudes. Alto. Y en el grupo de vulnerabilidad, que son personas que tampoco están enfermas, pero tienen una patología de base, diabetes, obesidad, asma, cardiopatía, o que son mayores de 65 años, tenemos 362 pedidos. En total, entonces, el tema subsidio no impacta mucho en términos de demográfico, de cantidad de asegurados, ni impacta mucho en términos de dinero tampoco. ¿Cuánto más o menos asciende todo eso, don Pedro? Todo el paquete subsidio, COVID positivo y los demás beneficios de subsidio, de reposo, están en el orden de los 5.000 millones de guaraníes. Es mucho, suena grande, pero 5.000 millones frente a lo que ya pagamos en compensación económica, que son 270.000 millones, no es mucho. Todo eso sale de los 100 millones de fondo COVID que había dado justamente el Estado, ¿no? En un principio. Así mismo, de eso se está financiando. Importante realmente. Bueno, Fernanda, vamos despidiendo de a poco al doctor Halley y agradeciéndole por el tiempo, ¿te parece? Exactamente, muy amable como siempre, don Pedro, gracias. Un gusto, adiós.